Buenos días, bienvenidos a esta serie de programas que tienen por objeto informar a la comunidad, informar al paciente y a sus familiares de problemas médicos, especialmente en neurocirugía, que utilizan normalmente términos difíciles de entender cuando hacemos una consulta en los diferentes medios de consulta, incluso internet, o a veces es difícil entender lo que el médico nos está explicando. Hemos hecho un esfuerzo por generar una información lo más fácil de entender, con un lenguaje lo más alejado de la parte técnica, y es eso lo que hemos venido a entregarles. Nuevamente, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre hernia de disco lumbar. El dolor lumbar es el que empieza en la parte baja de la columna de la espalda y que se va hacia la pierna y que a veces incluso nos impide caminar. Es muy frecuente. Más o menos, estadísticas varían, pero alrededor del 80% de la población en algún momento llega a tener un dolor lumbar. De este 80%, varían nuevamente las estadísticas. Algunas dicen el 10%, otras dicen el 20%, algunas se van un poco más arriba. Podrían ser debidos a una hernia de disco. Y esto es lo que hemos venido a conversar el día de hoy. Para entenderlo mejor, la columna está formada por una serie de huesos, que son las vértebras. Entre ellas hay estas almohadillas, que son los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales amortiguan y facilitan el movimiento entre las vértebras. En la parte central de la columna pasa la médula o el saco dural, y por estas avenidas blancas salen los nervios entre el disco intervertebral que está por delante y este hueso de atrás, que es la articulación. Lo podemos ver aquí en este gráfico. El disco intervertebral, que tiene una porción externa fibrosa y una interna blanda. Una hernia de disco se produce cuando el disco intervertebral que hemos mencionado pierde integridad. Acordémonos que habíamos dicho que este disco tiene una porción externa dura, fibrosa, y una porción interna que es blanda. Se rompe el anillo externo del disco intervertebral, y entonces la porción interna más blanda sale a través de esta ruptura y presiona la raíz. Al presionar la raíz, la presiona contra el hueso que está en la parte de atrás. Habíamos dicho que si este es el disco intervertebral y existe este hueso detrás, la hernia de disco viene y presiona al nervio contra el hueso de atrás. Y esto va a producir dos tipos de dolor. El nervio, una vez que sale de la médula y de la columna, se divide en dos raíces, una anterior y otra posterior, que va hacia la espalda. Esta que va hacia la espalda es la que produce el dolor lumbar propiamente dicho. Y esta que va hasta la pierna, hasta el pie, es lo que produce la ciatalgia. Por eso, el síntoma cardinal de una hernia de disco es la lumbociatalgia. Hablando de los síntomas de una hernia de disco, normalmente es un dolor intenso en la parte posterior y en la más baja de la columna, de la espalda. Y este dolor camina
por detrás de la pierna, como podemos ver en este gráfico, camina por detrás de todo el miembro inferior y termina en el pie. Esto a veces no permite asentar el pie para poder caminar. Y algunas personas no toleran estar parados, peor caminar, y va a tener un ciclo que a veces duele más, a veces duele menos, y con analgesia sí se puede quitar el dolor. Pero quitar el dolor no es realmente la razón de la solución de esto. Pensemos que el dolor es un sistema de alarma que nos indica que algo malo está pasando. Es como cuando se prende en el tablero de su vehículo la imagen del foco de la gasolina. Mal haríamos en simplemente apagar ese foco en vez de poner gasolina. El dolor nos avisa que algo estructural está pasando y hay que investigar qué es lo que está pasando. Aproximadamente me caí a 60 kilómetros por hora, me golpeé toda la parte izquierda y desde entonces tuve un problema con la columna, que se agravó porque nunca me hice ver luego de la caída y seguí entrenando constantemente. Mis entrenamientos eran 2 horas en la mañana de atletismo y ciclismo y 2 horas en la noche de natación. Luego de hacer un triatlón en el lago San Pablo comencé a sentir molestias en la pierna derecha y me imposibilitó totalmente el poder realizar primero atletismo, luego ciclismo, y se agravó tanto que no podía estar ni acostado ni sentado. Una vez que se presenta este dolor, es necesario investigar qué es lo que está detrás de este dolor. Para esto es necesario primero un examen especializado en manos del neurocirujano para que determine cuál es la afectación del nervio y de las estructuras relacionadas. Para entenderlo mejor podemos ver un poco este gráfico. En este gráfico podemos ver cómo alrededor de la zona donde está el disco intervertebral hay muchas otras cosas que están ahí. Por ejemplo, están los uréteres y por eso frecuentemente dicen que si duele la zona lumbar, algunas personas piensan primero algo pasa con los riñones. O en el caso de las mujeres, está ahí los ovarios, están las trompas uterinas, entonces también debe ser investigado. Muchas cosas pueden ocurrir ahí, una inflamación de estas estructuras o incluso a veces nos podría engañar en esto hasta un embarazo ectópico. Es decir, el dolor lumbar no es, a pesar de ser tan frecuente, no es un asunto tan banal, requiere investigarse. Entrando en el contexto mismo de lo que es la parte ya de la columna, del nervio y la parte de neurocirugía, podemos ver que alrededor del nervio tenemos, alrededor del disco, tenemos primero el nervio que puede producir el dolor que ya explicamos. Pero también las articulaciones que están ahí podrían producir dolor. Y podríamos tener desde una lesión de los ligamentos que unen entre sí las vértebras. Podríamos tener un problema de los músculos que están insertados en esta zona. Por ejemplo, un desgarro muscular. Podría ser un daño de la articulación que se vuelve dolorosa. O incluso una fractura en alguna de estas zonas. Todo esto producirá el dolor lumbar. Entonces, luego de un examen pormenorizado que hace el médico, se pasa
a la siguiente fase, que son los exámenes radiológicos. En los exámenes radiológicos habrá que hacer una radiografía funcional para ver cómo funciona la columna en movimiento. Habrá que hacer una resonancia magnética y algo fundamental cuando hablamos de estructuras que pueden dañar a los nervios. Hay que investigar cómo está el nervio. Si el nervio está sano o está dañado y cómo está la médula. Estos son los exámenes llamados neurofisiológicos. En este caso, la electromiografía y los potenciales evocados. Muy bien. Una vez que hemos diagnosticado que existe realmente una hernia de disco, tenemos que resolverla. Queda claro que el simple hecho de quitar el dolor no es el objetivo. Porque, como había dicho, es como apagar el foco del tablero de su vehículo que indica que está sin gasolina. Hay que entrar a reparar el daño estructural. Las hernias de disco se clasifican en 6 grados. Las grado 1 y 2 son hernias muy chiquitas que máximo producirán un efecto inflamatorio en la zona y estas no son quirúrgicas. Estas necesitarán un poco de rehabilitación, un poco de analgesia y nada más. La hernia grado 3, que es una hernia que ocupa aproximadamente el 50% de este canal que hemos indicado que es por donde sale el nervio. Si le vemos en 3 dimensiones con esta maqueta, este canal de aquí, por donde sale el nervio, cuando la hernia lo ha invadido en un 50%, es necesario ver si está dañando o no dañando al nervio. Habrá que hacer una electromiografía y según si la electromiografía muestra que el nervio está sano y es normal, habrá que hacerle unos 3 meses de tratamiento conservador con analgesia y rehabilitación. Y a los 3 meses hacer una nueva electromiografía y ver qué ha pasado con el nervio. Si se mantiene o mejora, no hay razón de operar. Pero si el nervio se ha estado dañando y ha desmejorado, pues no hay que esperar más. Las hernias 4, 5 y 6, que ocupan más del 50% del canal, o en el grado 5 que ocupa el canal y migra ligeramente dentro de la columna, como podemos ver aquí. Peor en el grado 6, que ya se sale totalmente del espacio en el cual debía estar el disco y camina dentro del canal raquídeo por donde pasan el resto de nervios. Estas son definitivamente quirúrgicas. Igual habrá que hacer la electromiografía para constatar cuál es el estado de los nervios, pero la indicación quirúrgica está presente. Hay muchas cirugías, muchas técnicas quirúrgicas para resolver esto. Las primeras cirugías que se hicieron de esto fueron cirugías abiertas, en las cuales se hacía una incisión grande, más o menos de este porte, es decir, más de 5 centímetros, y luego se desinsertaba todos los músculos en esta parte de la columna. Y una vez hecho esto, se venía y se sacaba toda la parte de atrás, dejando así como está en esta parte. Y una vez que estaba así, se entraba con lo que el ojo humano alcanza a ver y a sacar la hernia de disco. Luego vino
Otro tipo de cirugía que, si bien hacía todo este procedimiento abierto, como podemos ver aquí en esta gráfica, se podía entrar a la hernia de disco sin dañar toda esta estructura a través de un microscopio, que es un lente que está más o menos a esta distancia. Y en la parte que podemos ver aquí pintada, se hacía una pequeña osteotomía en el hueso y por ahí se entra y se saca la hernia de disco con control del microscopio. Pero aún esta cirugía, con un lente que está aquí distante, es como que querer mirar las cosas a través del ojo de una cerradura. Hoy por hoy, existe la alternativa de la cirugía endoscópica, que a través de una pequeña herida de 2 centímetros, sin desinsertar los músculos, sino introduciendo unos dilatadores tubulares que llegan bajo control fluoroscópico, es decir, rayos X transquirúrgicos, directamente al sitio donde tienen que llegar, hacen este mismo osteotomía pequeña, este mismo comido pequeño del hueso que vemos aquí pintado. Y como podemos ver aquí en la imagen, se llega directamente a donde está el disco intervertebral, con la ventaja de que hay una cámara de 4 milímetros de alta resolución que amplía esta pequeña imagen a una pantalla 4K, donde el control de la microanatomía que está aquí adentro es completo. Obviamente, con el ojo humano sencillamente no podemos apreciar toda esa microanatomía. Necesitamos optimizar la visión con, en este caso, con esta cámara de alta resolución de la endoscopía. Una vez que estamos ahí, se retira el nervio, como podemos ver, y una vez retirado el nervio y controlando toda la microanatomía, las venas que están por ahí, el nervio, identificando perfectamente el nervio, entonces retiramos, como podemos ver, con una pequeña pinza, la hernia de disco. Una vez terminada la cirugía, como es un procedimiento mínimamente invasivo y el abordaje tubular que hemos visto no corta el músculo, sino lo dilata, lo separa, al retirar todas las estructuras, como podemos ver, vuelven a su posición normal y esto se cierra con una curita. Durante todo este procedimiento, de la misma manera que el anestesiólogo, mientras está el paciente dormido, está monitoreando eléctricamente el corazón, está monitoreando cuál es el grado de anestesia y qué tan dormido está o no el cerebro mediante sensores de actividad eléctrica cerebral. Es necesario que se vea cómo están funcionando los nervios y la médula durante la cirugía. Y si alguna de las acciones del médico durante el procedimiento afecta o no afecta a los nervios. Esto es lo que vemos aquí, el monitoreo neurofisiológico transoperatorio. Un aparato extremadamente sofisticado que mide durante toda la cirugía cómo funcionan los nervios y cómo funciona la médula, en el caso de la columna lumbar. Si comparamos, aquí podemos ver la herida de la disectomía convencional, como vemos es una herida grande, y la disectomía endoscópica, la diferencia es evidente.
de una gran cicatriz a una pequeña cicatriz y sobre todo la afectación de todos los tejidos de la zona, lo que podría ser un daño colateral de estas estructuras se evita de esta manera. Incluso a veces cuando se hace una cirugía grande se requiere, como se hace una descompresión muy grande de la columna, como habíamos explicado que en la cirugía convencional se saca toda esta parte de aquí, la columna, que es un tubo, se transforma en un canal y se vuelve inestable y muchas veces requieren poner tornillos y barras para estabilizar la columna, que con la cirugía mínimamente invasiva endoscópica no es necesario. Mínima invasión disminuye la lesión quirúrgica y el sangrado, el tiempo de recuperación es menor y el dolor postoperatorio es menor. Estamos hablando de que la persona después de esta cirugía al día siguiente está caminando. A los 8 días en sus actividades habituales, en los 15 días en el trabajo de escritorio y a los 30 días en el trabajo de campo. Yo solamente le pedí al doctor que me opere para poder sentarme y caminar, porque en realidad yo pensé que nunca más podía volver a hacer ejercicio y sobre todo en la intensidad que estaba acostumbrado. El doctor me pidió que tenga paciencia, que al siguiente día de que me operen me iba a parar, a los 8 días iba a estar caminando en un centro comercial y al año completo iba a volver a retomar la actividad deportiva. Claro, a mí me pareció totalmente una fábula porque en ese momento no podía ni siquiera sentarme. No solamente la vitalidad de forma física se retomó, se renovó, sino también la vitalidad emocional. Recuperé mucho mi autoestima porque, claro, ya vuelvo a hacer ejercicio y siento que estoy haciéndolo cada vez mejor. Le tengo un eterno agradecimiento porque me devolvió la vida y me devolvió la alegría no solo a mí, sino también a mi familia. El programa de rehabilitación complementa el abordaje a los pacientes postquirúrgicos de columna. La intención de este programa es que el paciente se integra a sus actividades de la vida diaria de forma satisfactoria. Cumplimos diferentes fases para complementar el tratamiento que hace el doctor Lazo, empezando con una evaluación postural 3D que nos ayuda a ver al paciente en diferentes planos, de esta manera saber qué desequilibrio presenta el paciente previo a un proceso quirúrgico o un tratamiento de rehabilitación, y hacemos un análisis de la marcha, buscando esa disfunción o esa alteración que puede presentar el paciente debido al dolor que presenta o a las limitaciones funcionales que ha presentado por su patología. Complementamos este tratamiento con rehabilitación física y terapia manual. La intención de estos dos tratamientos, en principio, la terapia manual nos va a ayudar a reestructurar o ajustar, hacer nuevos ajustes o nuevo equilibrio al cuerpo, relajando la musculatura o reeducando la musculatura en los diferentes segmentos. Y la parte de terapia física nos ayuda a fortalecer y a reeducar la marcha de estos pacientes. El objetivo es vivir sin limitaciones, con una vida plena, con calidad de vida y poderla disfrutar junto con nuestros amigos, nuestros familiares y no dejar de lado el deporte y nuestras actividades. Es ese el objetivo del tratamiento de las hernias de disco. Gracias.